¿Cómo puede ser que alguien gane en dólares el doble o hasta el triple que un trabajador promedio de América Latina y aún así termine el mes contando centavos igual que en cualquiera de nuestros países? Eso es exactamente lo que pasa hoy en Inglaterra. El sueldo mínimo por hora ronda las 12 libras con 71 centavos, casi 17 dólares. Una cifra que en la mayoría de nuestros países suena a esa fortuna por hora trabajada. Pero antes de que ese dinero llegue al bolsillo, el gobierno ya le sacó su tajada y lo poco que sobra se lo devora un alquiler que en Londres supera fácilmente las 2.000 libras al mes. Esa es la paradoja que le da título a este documental. Ganar más plata que en tu país y aún así vivir peor. Hoy vamos a desarmar esa paradoja número por número del 10 al 1, con cifras reales, verificadas y actualizadas a este mismo año, sin inventar un solo dato. Vamos a ver cuánto se gana de verdad, cuánto se paga de alquiler, cuánto se lleva el Estado de cada sueldo y qué compra realmente esa plata en la vida diaria. Y te adelanto algo importante. El dato número 2 de esta lista tiene que ver con algo que en Inglaterra es completamente gratis y que en muchísimos países del mundo te puede arruinar la vida entera de un solo golpe. Cuando llegues ahí vas a entender por qué tanta gente sueña con vivir bajo este sistema, aunque el país tenga sus propios dolores de cabeza con el dinero. Así que quédate hasta el final, porque en el dato número 1 vamos a responder con números en la mano la pregunta que le da nombre a este video. Y antes de meternos de lleno, si te apasiona entender cuánto se gana, cuánto se gasta y cuánto rinde de verdad la plata en cada rincón del planeta, suscríbete ahora mismo, porque esta serie recorre el mundo entero número por número y no te vas a querer perder ninguno. Número 10. El impuesto que nadie te explica. En Inglaterra, cuando alguien te dice cuánto gana, esa cifra casi nunca es la que termina en su bolsillo. El sistema funciona así. Los primeros 12.570 libras al año, algo así como 16.800 dólares. No pagan absolutamente nada de impuestos sobre la renta. Hasta ahí, todo tranquilo. Pero apenas cruzas esa línea, el 20% de todo lo que sigue se lo lleva el fisco. Y aparte de eso, hay otro descuento que se llama National Insurance, una especie de seguro social obligatorio, que se lleva un 8% adicional sobre ese mismo tramo de sueldo. O sea que, sumando los dos descuentos, cualquier persona que gane un sueldo normal ya está entregando alrededor de una cuarta parte de su ingreso antes de ver un centavo. Y si a alguien le va realmente bien y supera las 50.870 libras al año, el impuesto sobre esa parte de arriba salta al 40%. Aquí viene lo más loco. Existe un tramo entre 100.000 y 125.140 libras, donde, por cómo está diseñado el sistema, la persona termina pagando un 60% efectivo sobre cada libra extra que gana en esa franja. Los propios británicos lo llaman la trampa fiscal y muchos directamente rechazan ascensos o bonos para no caer ahí. ¿Por qué funciona así? Porque el Reino Unido financia con esos impuestos un sistema de salud pública, pensiones y beneficios sociales gigantesco, y ese modelo exige que quien más gana, más entregue. Tradúcelo a tu bolsillo. Imagina que de cada 100 dólares que ganas, casi 25 ya no son tuyos antes de pagar el alquiler, la comida o el transporte. Eso es exactamente lo que vive un trabajador inglés promedio, mes tras mes, calladito, sin que se note en el numerito grande del contrato. Hay un detalle que muy pocos extranjeros conocen. Ese descuento del 8% de seguro social no es un capricho burocrático. Es lo que le da derecho a esa persona a una futura pensión estatal y a ciertos beneficios si pierde el trabajo o se enferma. Es decir, parte de ese impuesto vuelve tarde o temprano en forma de protección. Aún así, cuando un trabajador inglés recibe su primer recibo de sueldo y ve la diferencia entre lo que le prometieron en la entrevista y lo que realmente le depositan, la sorpresa es prácticamente universal, sin importar si nació ahí o si acaba de llegar de otro país. Número 9. El alquiler que se come el sueldo. Si hay una cifra que resume la vida financiera en Inglaterra, es esta. El alquiler promedio en todo el país ronda las 1.367 libras al mes, unos 1.830 dólares. Pero esa cifra nacional esconde una realidad brutal, porque en Londres el promedio se dispara hasta las 2.953 libras mensuales. Mientras que en el noreste del país, en ciudades como Sunderland o Newcastle, ese mismo tipo de vivienda puede rondar apenas las 767 libras. Es literalmente vivir en dos países distintos con la misma moneda.
Un departamento de un dormitorio en Londres cuesta, dependiendo del barrio, entre 1.350 y 2.700 libras al mes. Y en zonas como Kensington o Islington, esa cifra puede pasar tranquilamente las 3.000. ¿Por qué es tan caro? Porque Londres concentra los trabajos mejor pagados del país, la migración interna constante de gente que busca oportunidades y una oferta de vivienda que no crece al mismo ritmo que la demanda desde hace más de 20 años. La consecuencia es que muchísimos londinenses de 30 y hasta 40 años siguen compartiendo piso con compañeros de trabajo. No porque sean estudiantes, sino porque alquilar solo un departamento de una habitación se lleva más de la mitad de su sueldo. Y ojo con esto, para alquilar necesitas entregar un depósito de hasta 5 semanas de renta por adelantado, más el primer mes completo. Así que antes de tener las llaves, ya tuviste que juntar el equivalente a casi 2 meses de alquiler de una sola vez. Ponlo en tu contexto. Es como si en tu ciudad, para mudarte, te pidieran de entrada casi 2 sueldos completos solo para entrar a vivir, sin contar los muebles ni las cuentas de luz. Y hay otro costo que se suma casi siempre en silencio, el llamado Council Tax, un impuesto municipal que cualquier hogar debe pagar por vivir en una vivienda, sin importar si es propia o alquilada. En Londres, para una casa de tamaño medio, ese impuesto puede rondar entre 158 y 192 dólares al mes, destinado a financiar la recolección de basura, el alumbrado público y otros servicios locales. Así que cuando alguien te diga cuánto paga de alquiler en Londres, recuerda que esa cifra casi nunca incluye este impuesto extra, ni tampoco la luz, el gas o el internet, que se pagan totalmente aparte y pueden sumar fácilmente entre 200 y 350 dólares mensuales más. Número 8. ¿Cuánto se gana de verdad? Olvídate por un momento del salario mínimo. El sueldo mediano de un trabajador de tiempo completo en Inglaterra está entre 37.000 y 39.000 libras al año, lo que equivale a unos 3.100 dólares mensuales antes de impuestos. Eso significa que la mitad de los trabajadores gana más que esa cifra y la otra mitad menos. En Londres, ese número sube considerablemente, hasta rondar las 40.000 o incluso 48.000 libras anuales en algunos sectores, mientras que en regiones como el noreste de Inglaterra baja hasta los 31.000. Los sectores que mejor pagan son finanzas y tecnología, con sueldos que fácilmente duplican a los de hostelería o comercio minorista, donde muchísima gente sigue ganando cerca del mínimo. Ahora bien, ¿por qué importa tanto esta cifra? Porque después de descontar impuesto y seguro social, ese sueldo mediano de 39.000 libras anuales termina siendo en la práctica unas 2.500 libras netas al mes, unos 3.350 dólares. Y de esos 2.500 si vive en Londres, ya sabes que más de 2.000 se le pueden ir solo en alquiler y servicios básicos. Aquí está la clave de todo este video. Un trabajador inglés promedio gana en dólares bastante más que su equivalente en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero el margen que le queda después de pagar techo, comida y transporte muchas veces termina siendo parecido, o incluso más ajustado, porque todo en su entorno también es más caro. Ganar más no siempre significa que te alcance más. Hay otro matiz importante. Existe una diferencia salarial entre hombres y mujeres en el país, que ronda actualmente entre el 7 y el 13% a favor de los hombres, dependiendo de cómo se mida. Algo que el propio gobierno inglés obliga a reportar públicamente a las empresas grandes desde hace años, en un intento por ir cerrando esa brecha poco a poco. También existe algo llamado Real Living Wage, un salario mínimo voluntario, más alto que el legal, calculado según el costo de vida real y no según lo que el gobierno considera políticamente aceptable. Ese salario voluntario ronda las 13 libras con 45 centavos por hora en todo el país y sube a 14 libras con 80 centavos en Londres. Más de 16.000 empresas ya lo pagan de forma voluntaria, aunque todavía hay más de 4 millones de trabajadores que ganan menos que esa cifra considerada digna, atrapados en el salario mínimo legal, que como vimos apenas alcanza para cubrir lo básico en las ciudades más caras. Ahora, una pregunta directa para ti. Si tu sueldo fuera el doble en dólares, pero el alquiler también fuera el doble, ¿sentirías que estás mejor o que sigues exactamente en el mismo lugar?
Déjamelo en los comentarios porque justo de eso trata este video. Y si te está gustando, no olvides darle like para que el algoritmo nos siga mostrando a más gente. Número 7. La cerveza más cara. Este dato parece menor, pero dice muchísimo sobre el poder adquisitivo real. Una pinta de cerveza en un pub inglés cuesta, en promedio nacional, alrededor de 5 libras con 50 centavos, unos 7 dólares con 20 centavos. Pero en Londres ese promedio sube hasta las 6 libras con 75 centavos. Y en algunas zonas del centro ya hay marcas de cerveza que superan las 10 libras la pinta. Algo que hace pocos años era impensado y que hoy los propios ingleses discuten en redes con indignación. Compáralo con ciudades del norte de Inglaterra como Doncaster o Bradford, donde esa misma pinta puede costar apenas 3 libras con 25. ¿Por qué sube tanto en la capital? Porque el alquiler de los locales, la energía, los impuestos al alcohol y los sueldos del personal son mucho más altos en Londres, y todo ese costo termina en el precio del vaso. Salir a tomar algo con amigos, algo tan cotidiano en cualquier cultura latina, en Inglaterra se ha convertido en un lujo calculado. Una salida de 3 o 4 pintas en un bar de Londres puede costarte fácilmente 25 o 30 dólares, solo en bebida, sin comer nada. Tradúcelo a tu realidad. Es casi el precio de una comida completa para 2 personas en muchas ciudades latinoamericanas, pagado solo por sentarte un rato en un pub inglés. Y por eso, cada vez más británicos jóvenes directamente dejaron de salir tanto. Y el propio gobierno reporta que cierran en promedio 2 pubs por día en todo el país. La plata manda. Incluso en el ocio más simple. Y no es solo la cerveza. Salir un viernes por la noche en Londres, entre transporte, un par de tragos y algo de comer, fácilmente puede superar los 60 u 80 dólares por persona. Algo que muchos jóvenes ingleses hoy consideran casi un lujo mensual en lugar de un plan semanal, como era hace apenas una década. Por eso, cada vez más gente joven organiza juntadas en casa antes de salir, comprando el alcohol en el supermercado a una fracción del precio del bar. Una costumbre que en inglés incluso tiene nombre propio, pre-drinks, y que se volvió casi obligatoria para cualquiera que quiera salir de fiesta sin fundirse el sueldo de la semana en el primer par de horas. Número 6. Moverte por la ciudad. En Londres, moverte en transporte público no es gratis ni barato. Una tarjeta semanal para viajar sin límites en metro y autobús dentro de las zonas centrales cuesta 44 libras con 70 centavos, unos 60 dólares por semana, lo que si lo multiplicas te da casi 240 dólares al mes solo para ir y volver del trabajo. Si prefieres pagar viaje por viaje con tarjeta, el sistema tiene un tope diario de 8 libras con 90 centavos. Así que hagas los viajes que hagas en un día, nunca pagarás más que eso, pero tampoco menos. Un abono anual completo para las zonas centrales ronda las 1.788 libras, casi 2.400 dólares al año, solo para moverte. ¿Por qué es tan caro sostener este sistema? Porque el Metro de Londres es una de las redes de transporte más antiguas y extensas del mundo, con más de 160 años de historia. Y mantener esos túneles, trenes y estaciones funcionando exige una inversión constante que se traslada directo al pasajero. Fuera de Londres, en cambio, el transporte es bastante más barato. Y hay ciudades donde moverte en autobús cuesta apenas 1 o 2 libras por viaje. Aquí está la ponte con tu bolsillo. Imagina que solo para llegar a tu trabajo todos los días tuvieras que gastar el equivalente a lo que en tu país gastas en una changa completa de comida para la semana. Eso es lo que enfrenta cualquier persona que trabaja en el centro de Londres y vive en las afueras. Algo carísimas para poder pagar un alquiler razonable. Número 5. La universidad que no es gratis. Este dato sorprende a muchísima gente. En Inglaterra, ningún joven paga la universidad de su bolsillo al momento de estudiar. El Estado te presta el dinero completo a través de un préstamo estudiantil y la matrícula anual para un estudiante local ronda ahora las 9.790 libras, cerca de 13.100 dólares por año, una cifra que acaba de subir después de casi una década congelada. A eso hay que sumarle el costo de vida durante la carrera, que en muchas ciudades supera fácilmente las 10.000 libras anuales entre alojamiento y comida. La parte curiosa es cómo se devuelve ese préstamo.
No se paga nada mientras no consigues un trabajo que supere cierto umbral de ingreso anual. Y una vez que lo superas, se te descuenta automáticamente un pequeño porcentaje de tu sueldo cada mes durante muchos años, hasta que la deuda se cancela o hasta que, después de varias décadas, el Estado simplemente la perdona si no llegaste a pagarla toda. ¿Por qué el gobierno diseñó el sistema así? Porque quiere que nadie deje de estudiar por falta de dinero en el momento, pero al mismo tiempo necesita que las universidades reciban financiamiento suficiente para sostenerse, ya que casi la mitad de las instituciones de educación superior en Inglaterra hoy reportan pérdidas económicas. Para el público latino, esto es difícil de imaginar. Es como si en tu país pudieras estudiar la carrera completa sin pagar un solo peso al contado y recién empezaras a devolver ese dinero poco a poco, el día que consigues un trabajo digno. Suena casi a ciencia ficción comparado con muchas realidades de nuestra región, aunque para los propios ingleses, esa deuda que cargan durante media vida laboral también es motivo de queja constante. De hecho, hay estudios que calculan que sumando intereses a lo largo de los años, un graduado promedio terminará devolviendo varios miles de libras más de lo que originalmente pidió prestado. Y muchos nunca llegan a pagar la totalidad de la deuda antes de que el Estado la perdone, décadas después. Así que, aunque nadie se queda sin estudiar por falta de dinero en el momento, casi todo joven inglés que pasa por la universidad arrastra esa deuda como una sombra silenciosa durante buena parte de su vida laboral, descontada mes a mes de su propio recibo de sueldo, al lado del impuesto y el seguro social que ya vimos antes. Y aquí te dejo otra pregunta para los comentarios. ¿En tu país la universidad se paga al contado, con crédito, o es gratuita como en algunos casos puntuales de la región? Cuéntame cómo funciona donde vives, porque estas comparaciones son justamente las que más nos ayudan a entender qué tan distinto es cada sistema alrededor del mundo. Número 4. Lo que sorprende en el súper. La cesta básica en Inglaterra tiene contrastes que descolocan a cualquier extranjero. Por un lado, la leche, el pan y los huevos suelen ser bastante accesibles, gracias a la enorme competencia entre supermercados como Tesco, Aldi o Lidl, que se pelean todo el tiempo por tener los precios más bajos en productos básicos. Pero por otro lado, hay rubros que golpean fuerte el bolsillo. La carne de calidad, el pescado fresco y sobre todo la fruta y verdura fuera de temporada puede costar el doble o el triple que en muchos países latinoamericanos, porque buena parte de esos alimentos se importan desde España, Marruecos o incluso Sudamérica. Comer afuera tampoco es barato. Un plato sencillo en un restaurante de gama media en Londres puede costarte fácilmente entre 18 y 25 dólares, sin bebida ni propina. ¿Por qué pasa esto? Porque Inglaterra, al ser una isla con un clima frío la mayor parte del año, depende muchísimo de importar frutas, verduras y proteínas frescas. Y todo ese transporte, sumado a los impuestos de importación después de la salida del país de la Unión Europea, se refleja directo en la góndola. La ponte con tu bolsillo. Imagina pagar por un kilo de tomates casi lo mismo que pagarías por una comida completa en tu ciudad. Eso obliga a muchas familias inglesas a organizar su compra semanal casi como una estrategia militar, comparando precios entre aplicaciones de 3 o 4 supermercados distintos antes de decidir dónde comprar cada cosa. Algo que en Latinoamérica todavía es poco común, pero que allá ya es una rutina completamente normalizada. Otro dato curioso, muchos supermercados ingleses tienen una sección de productos a punto de vencer, con descuentos de hasta el 70%. Y es totalmente normal ver a profesionales con trabajo estable revisando esa góndola todas las tardes, sin ningún tipo de estigma social, porque ahorrar en la comida se considera sentido común financiero y no una señal de pobreza. Y hay un producto que sorprende para bien. La leche y el pan siguen siendo tan baratos que, proporcionalmente al sueldo, resultan más accesibles que en buena parte de Latinoamérica, gracias justamente a esa guerra de precios constante entre las grandes cadenas. Número 3. El choque cultural del dinero. Aquí viene algo que de verdad sorprende al público latino. En Inglaterra es absolutamente normal ver a personas de 70, incluso 80 años, trabajando en supermercados, tiendas o como cajeros de estacionamiento. No es necesariamente pobreza extrema ni una tragedia aislada, es en muchos casos una decisión práctica. Las pensiones estatales básicas no siempre alcanzan para sostener el nivel de vida al que esa persona está acostumbrada. Y como el sistema de trabajo permite fácilmente los contratos de medio tiempo y horarios flexibles para adultos mayores,
muchos prefieren seguir generando un ingreso extra en lugar de depender únicamente del Estado. Otro choque cultural fuerte tiene que ver con las propinas. A diferencia de lo que ocurre en buena parte de América Latina, en Inglaterra no existe una cultura fuerte de propina obligatoria. En un pub o en un café rápido, casi nadie deja nada extra. Y en un restaurante formal, la propina sugerida ronda apenas el 10 o 12%, muy por debajo de lo que se espera en países como Estados Unidos. ¿Por qué esta diferencia? Porque el sistema inglés obliga a que el salario base del personal de servicio ya incluya el mínimo legal completo, sin depender de las propinas para sobrevivir, algo radicalmente distinto a otros modelos. Y hay un tercer dato curioso. Los ingleses tienen fama merecida de ser ahorradores obsesivos con sus servicios básicos. Es normal escuchar a alguien contando cuántas libras se ahorró apagando la calefacción media hora antes, porque la factura de gas y electricidad de una vivienda promedio puede rondar entre 180 y 260 libras al mes. Y ese gasto entra directo en la conversación diaria de cualquier familia, sin ningún tipo de vergüenza. Traducido a tu realidad, sería como si en tu país fuera un tema normal de sobremesa calcular cuánto ahorraste apagando el aire acondicionado antes de dormir, algo que muchos considerarían exagerado, pero que allá es sencillamente sentido común financiero. Un cuarto choque cultural, y este golpea fuerte. En Inglaterra es común que la gente calcule su vida entera en base al alquiler o a la hipoteca, incluso décadas antes de jubilarse. Muchos jóvenes de 20 y pico ya tienen abierta una cuenta especial para juntar el depósito de su primera casa, algo llamado ISA, donde el propio Estado les suma un 25% extra sobre lo que ahorran, hasta cierto límite anual, como incentivo para que la gente compre vivienda propia en lugar de alquilar toda la vida. Es una cultura del ahorro planificado a largo plazo, que contrasta bastante con la urgencia del día a día que domina buena parte de la vida financiera latinoamericana, marcada muchas veces por la inflación y la necesidad de resolver el corto plazo antes que pensar en los próximos 20 años. Número 2. Lo gratis que puede salvarte. Cuando alguien en Inglaterra tiene un hijo, va a una cirugía de emergencia, recibe un tratamiento contra el cáncer o necesita cualquier atención médica seria, no paga absolutamente nada en el momento. Todo pasa a través del sistema de salud pública, conocido como NHS, financiado con esos impuestos que vimos al comienzo de este video. Tener un bebé con todo el parto, los controles, la hospitalización y el seguimiento posterior no cuesta ni una libra en el momento de recibir la atención. Una cirugía compleja tampoco. Un tratamiento oncológico de meses tampoco. Esto contrasta fuertísimo con sistemas donde un parto o una internación puede representar una deuda de varios miles de dólares de un día para el otro. Ahora bien, no todo dentro de la salud inglesa es gratis. Los medicamentos recetados sí tienen un costo. Actualmente 9 libras con 90 centavos por cada medicamento en la receta, aunque casi el 90% de las recetas terminan siendo gratuitas de todas formas. Porque hay excepciones automáticas para menores de edad, mayores de 60 años, embarazadas y personas con ciertas enfermedades crónicas. ¿Por qué funciona así el sistema? Porque el Reino Unido decidió desde mediados del siglo pasado que la salud no debía depender de la capacidad de pago de cada persona, sino financiarse de forma colectiva a través de los impuestos de todos, incluyendo ese 20% y ese 8% que vimos en el primer dato de este video. La contracara, y hay que decirlo con honestidad, es que las listas de espera para cirugías no urgentes o para ver a un especialista pueden ser largas, a veces de varios meses. Pero traducido a tu bolsillo, imagina vivir sabiendo que pase lo que pase con tu salud o la de tu familia, jamás vas a recibir una factura que te obligue a vender tu casa o endeudarte de por vida. Eso, para muchísima gente en el mundo, sigue siendo un lujo inimaginable y es probablemente el mayor beneficio oculto de vivir en Inglaterra, incluso por encima del propio sueldo. Vale aclarar un matiz: la atención dental no está cubierta con la misma generosidad.
Un tratamiento dental básico como una limpieza o un empaste tiene un costo fijo que ronda entre 35 y $100, según la complejidad. Y ahí sí, muchos ingleses terminan pagando de su bolsillo o contratando un seguro dental privado adicional. Pero comparado con el costo de una cirugía mayor, un parto o un tratamiento oncológico en sistemas totalmente privados, esa diferencia dental es prácticamente un detalle menor frente a la tranquilidad de saber que lo verdaderamente grave, lo que puede arruinar una vida entera en otros países, ahí está cubierto desde el primer día. Número 1. Ganas más. ¿Vives peor? La respuesta corta es: depende de cómo definas vivir mejor. Pero los números son bastante claros. Un trabajador inglés promedio gana en dólares entre 2 y 3 veces más que su equivalente en la mayoría de los países latinoamericanos. Hasta ahí gana la comparación fácil. Pero cuando ese mismo trabajador vive en Londres, se estima que puede llegar a destinar más de la mitad de su sueldo neto solamente a vivienda, servicios y transporte, antes de gastar un solo dólar en comida, salud o ahorro. Un análisis reciente sobre el costo real de vivir en la capital calculó que una persona sola, alquilando un departamento de una habitación y usando transporte público a diario, necesita cerca de 3.100 libras netas al mes, unos $4.150, solamente para cubrir lo básico sin lujos. Y como vimos, el sueldo mediano neto ronda apenas las 2.500 libras. Es decir, el trabajador típico de Londres gasta más de lo que gana en promedio si vive solo. Y por eso, la solución habitual es compartir vivienda, mudarse a las afueras o directamente resignarse a que la plata nunca alcanza del todo, sin importar cuánto suba el sueldo en el papel. Fuera de Londres, el panorama mejora bastante, porque el alquiler y los gastos bajan a la mitad o menos, mientras el sueldo cae mucho menos que eso. Así que en ciudades como Manchester, Leeds o Newcastle, ese mismo trabajador sí siente que su plata rinde y le sobra un margen real cada mes. Entonces, la verdadera respuesta es esta. Inglaterra en dólares te paga más que casi cualquier país de Latinoamérica, pero si esa plata la ganas en Londres, gran parte de esa ventaja se evapora en alquiler, transporte e impuestos, y terminas con un margen de ahorro parecido, o a veces incluso más ajustado, que alguien que gana bastante menos en su país de origen, pero paga muchísimo menos por vivir. Ganar más, entonces, no siempre es sinónimo de vivir mejor. Todo depende de cuánto te quede en el bolsillo al final del mes, y esa es la cifra que de verdad importa. Más allá del número grande que aparece en el contrato, piénsalo así. Es como si te ofrecieran duplicar tu sueldo actual, pero al mismo tiempo te dijeran que el alquiler, el transporte y la salida del fin de semana también se duplican, o incluso se triplican si eliges vivir en el centro de la ciudad más cara del país. La sensación de progreso económico, entonces, no depende solamente del número que ves en la oferta de trabajo, sino de la relación real entre ese número y todo lo que tienes que pagar para sostener tu vida ahí. Y esa es probablemente la lección financiera más valiosa que deja este recorrido por Inglaterra. Antes de comparar sueldos entre países, hay que comparar sueldos después de impuestos, después del alquiler y después del costo de vida real de cada ciudad. Porque ahí es donde se esconde la verdad. Así que ahí lo tienes. Inglaterra es un país de sueldos altos en el papel, impuestos serios, una salud pública que puede salvarte de la ruina total y un costo de vida que, sobre todo en Londres, se lleva buena parte de esa ventaja salarial. Ni el paraíso financiero que muchos imaginan desde afuera, ni la trampa que otros describen. Es simplemente otro sistema con sus propias reglas y sus propios equilibrios entre lo que se gana y lo que se gasta. Si te gustó descubrir cómo funciona de verdad el dinero en cada país del mundo, suscríbete y acompáñanos al próximo destino, porque esta serie recién empieza.